convocamos a las personas que van a estar dialogando, conversando con nosotros sobre este tema. Mientras se van acercando las personas que van a brindarnos su palabra, que ahora las va a presentar Fer, les cuento cómo surgió esta iniciativa. Nosotros hace rato que venimos viendo que el tema de violencias digitales es un tema que cada vez es más presente en la vida de varones y mujeres, pero que la componente de género acentúa ese problema para las mujeres y las diversidades. Y también sabemos que las investigadoras e investigadores de Argentina cada vez más abordan esta temática. En un congreso reciente que en Montevideo se llevó a cabo, el Congreso Iberoamericano de Género, Ciencia, Tecnología e Innovación, muchas de las ponencias tocaron este tema desde el punto de vista del derecho, de la psicología, de la tecnología, de diversas disciplinas que abordan esta problemática tan grave. Entonces, en el mes de las mujeres, en el mes, no, perdón, no de las mujeres porque no estamos en marzo, en el mes que lucha contra la violencia hacia las mujeres y las personas de la diversidad sexual, quisimos realizar este conversatorio, también subiéndonos sobre un trabajo que viene haciendo la provincia, porque como mencionaban Melissa recién, ellos desde la Secretaría de Género vienen trabajando, ellos y ellas, con digamos, el primer nivel de intervención. Los municipios, los agentes que tienen el deber de la primera intervención ante las violencias, dictaron cursos que culminaron hace muy poquito, el 16, sobre esta misma temática. Entonces, el desafío era tomarlo desde otro lugar, desde las comunidades que hacen tecnología, desde las investigadoras que se relacionan con las masculinidades de la ciencia, la tecnología, la innovación, la ingeniería, la matemática, esas masculinidades, con las abogadas que están viendo cómo el derecho refleja esa nueva realidad y cómo las normas acompañan esta lucha contra estas nuevas violencias, y también con las psicólogas que trabajan la temática, porque sabemos que lamentablemente más del 67% de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia digital y muchas mujeres y niñas han tomado decisiones, por ejemplo, de terminar con su vida. Lamentablemente ya hay muchos casos documentados y estas violencias son una presión muy grande sobre esas definiciones en la vida de jóvenes, adolescentes y también personas adultas. Así que bueno, esa fue nuestra motivación para realizar esta jornada. Mencionar que hay muchas sedes conectadas. Nosotros estamos aquí, pero hay muchas sedes conectadas que las voy a mencionar, las voy a nombrar, digamos, de a una porque no me las acuerdo a todas, pero están Villa Ocampo, donde tenemos en el Salón 30 de noviembre a más de 15 mujeres reunidas. Román, también allí, un número que casi que estaba superando la Sala Municipal de Cultura. San Gregorio, más de 16 inscriptas. Santa Fe, en la Comisión de Mujeres Mutualistas Santafesinas. Y en Avellaneda, en la sede de la Agencia de Innovación Local, que también convoca allá en el norte de Santa Fe. Así que no solamente estamos acá en Rosario, estamos en estos nodos, y algunas que no estaban cerca de ninguna sede también están accediendo desde sus computadoras en distintos puntos de las provincias. Así que bueno, te paso la palabra, Fer. Le quiero agradecer a Fernanda Benítez. Muchas de ustedes habrán articulado, escrito una infinidad de WhatsApp. Eh, y Fer es la que organizó este evento, y le quiero agradecer muchísimo a la Comisión de Género del Polo Tecnológico de Rosario, Género y Equidad, que son las organizadoras de esta sede, y también nuestras colaboradoras, por supuesto, en todo, en el café, en la organización, en el armado del espacio, en la cobertura. Así que muchísimas gracias a todas ellas. Bueno, invitamos a Dayana Araya. Dayana es socia fundadora del Estudio Jurídico con Perspectiva de Género. Ella es maestranda en criminología y también diplomada en litigio estratégico feminista. A María Laura Espina, magíster en ciencia de la legislación,
Ella es profesora de grado y posgrado en Derecho de Daños y Derecho de la Empresa de la universidad, profesora de posgrado en la carrera de especialización en Derecho Informático. Asian Vergara, ella es Senior DevOps Engineer, espero haberlo dicho bien, en Red Hat, impulsa infraestructura segura y escalable con enfoque de SEOP, innovación y trabajo inclusivo. Antes de especializarse en infraestructura y seguridad, inició su recorrido en Red Hat como desarrolladora full stack, participando en proyectos para organizaciones del sector público y privado. Invitamos a Florencia Robeto. Ella es doctora en Ciencias de la Comunicación de la Universidad, por la Universidad de Barcelona, investigadora independiente de CONICET y directora del Centro de Investigaciones Feministas y Estudios de Género. También a María Ángeles Camuso, licenciada en Comunicación y magíster en Estudios Culturales de la Universidad de Rosario, también desde la Secretaría de Género y Sexualidades de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de Rosario. Y por último, a Marina Escoli, quien participa hace más de 6 años como coordinadora del Foro de Géneros y Diversidades del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Segunda Circuncisión de Rosario y forma parte del equipo de atención de salud integral en el consultorio inclusivo municipal. Andrea Miuño, de la localidad de San Lorenzo. Bueno, Bueno, si muchas quieren gracias tomar. por estar acá, nos sentamos, o si alguna se quiere quedar así apoyadita también, como prefieran, más seguro, se siente más segura. Bueno, la propuesta inicial de esta charla, de este conversatorio, es que cada una cuente con aproximadamente 10 minutos para contar lo más importante de su labor relativo a esta temática y luego tengamos un momento para compartir de preguntas, tanto con el público que está acá como las que están en las sedes. Así que, si les parece bien, arrancamos en el orden de primero las abogadas. Bueno, primero, Dai, te damos la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé qué hacer con tanta tecnología. Tengo como que... No, no, no te preocupes. No, de última. Sí, tenés que ir manipulando Mira, no, eso. me muero, me muero, me muero. Que me pones mucha presión, También soy Flor. microfonista. Bueno, voy a intentar, no, voy a hacer esto en 10 minutos. La idea de hoy, yo lo pensé así, voy a explicar solo dos fenómenos de violencia digital que son con los cuales nosotras venimos trabajando en el estudio y para los cuales hay herramientas ya disponibles y que sabemos que funcionan. Antes de empezar, ¿sabes qué voy a hacer? Me voy a levantar porque si no me pongo, las patitas me quedan colgando ahí y me da un poquito de cosa. Voy a arrancar haciéndoles pensar en tres situaciones diferentes, ¿sí? Por un lado, una mujer que desde que nació su hija sube fotos, comparte fotos en Instagram, en Facebook, en estados de WhatsApp de la niña. Por otro lado, una chica, una adolescente que a través de un videojuego habla con una persona de otro país y genera confianza, genera una situación de confianza con esa persona y luego de un tiempo esa persona le empieza a pedir fotos, ¿sí? De ella en corpiño, en bikini. Y por último, un varón, un adolescente que mira videos en TikTok que le dicen que la culpa de la frustración que él siente la tiene el feminismo. Estas situaciones parecen muy diferentes entre sí, pero en realidad tienen todas una raíz común, ¿sí? Que es el uso de la tecnología como forma de poder, como forma de reproducción de las violencias por razones de género y de las violencias hacia las niñeces y las adolescencias. Entonces, me parece que nosotros como personas adultas tenemos la responsabilidad de ver cuáles son las herramientas que tenemos para combatir esas violencias, cuáles son nuestras responsabilidades, bueno, y qué puede y qué no puede, qué podemos exigirle al Estado, qué podemos exigirle a las escuelas y qué debemos hacer nosotros como comunidad. A ver.
no me estaría funcionando. Puede fallar. Ahí está, perfecto. Bueno, primero para entender por qué estos no son hechos aislados, tenemos que entender que la violencia digital es parte del continuum de violencia. ¿Bien? Es decir, estos, como decía recién, no son hechos aislados, son hechos que nos pasan a lo largo de la vida, hoy a las niñeces desde el momento de nacimiento e incluso antes de que tengan, de que aparezcan en este mundo. Em, y tienen como eje común, como les decía, el uso de la tecnología como una herramienta de poder. Hay ciertos fenómenos actuales que estamos empezando a conocer. Como les dije, yo no me voy a explayar sobre todos, pero sí quería plasmarlos ahí porque es momento de empezar a conocer por lo menos los nombres y un concepto mínimo. Y estos fenómenos actuales son el sharenting, que es de lo que yo les voy a hablar hoy, que es la sobreexposición de los niñas, niñas y adolescentes sin consentimiento en las redes sociales, el grooming, que es la captación de menores por parte de adultos con fines sexuales, ese es un delito, la pornografía infantil, producción y distribución de pornografía, la sextorsión, que básicamente es extorsión con material íntimo, las comunidades misóginas, por ejemplo, los incels, que son la más conocida, la radicalización, que es la adhesión a ideologías que derivan en violencia, esto que les decía de los adolescentes mirando TikToks que le dicen que las mujeres y el feminismo somos las culpables de todas las frustraciones que tienen, y la violencia digital de género, que es, digamos, engloba el acoso, el doxing, la difusión no consentida de imágenes. Bien, ¿qué es el sharenting? Surge, es una palabra en inglés, bien, es una combinación entre share y parenting, compartir y crianza, y describe esta práctica de padres y madres que comparten de manera habitual fotos, videos, información en general de sus hijas y de sus hijos a través de redes sociales, muchas veces sin dimensionar el riesgo que eso genera. Y desde el punto de vista jurídico, eso genera una marca, una huella digital que no es inocua porque es permanente. No se puede borrar. No hay manera de borrar lo que subimos a las redes sociales. ¿Bien? ¿Qué sucede con esto? Que muchas veces desde antes de nacer, los niños ya empiezan a crear esa huella digital. Por ejemplo, cuando empiezan a subir las revelaciones de género, que eso es algo nuevo que estamos importando recientemente, las revelaciones de género, los nombres que le van a poner a las niñeces, suben las ecografías, después empiezan, apenas nace el niño, tiene su foto en Instagram, sí o sí, con su nombre, su apellido, dónde nació. Bien. Es como que yo no sé si soy yo. Ahí está. Bien. Y el otro fenómeno del que quería hablar era el hostigamiento y los discursos de odio. Básicamente, como decía Clara recién, lo que distingue a estas situaciones de amenaza y de acoso con respecto a las situaciones de amenaza y acoso en el mundo real, si es que todavía podemos hacer esa distinción entre real y digital, es muchas veces el anonimato y la masividad que obtienen esos discursos y esas amenazas de manera muy, muy rápida. El anonimato para lo judicial es un problema enorme, porque hay veces que no se puede detectar quién es el o la autor detrás de esas amenazas o ese acoso y por lo tanto no se puede detener, ¿sí? Que no se pueda detener no, perdón, que sea dentro de una red social no implica que sea menos dañino para la persona. Para la persona tiene un montón de consecuencias, que ya lo van a explicar seguramente mejor las chicas, pero tenemos ese límite, esa limitación, que en lo jurídico no hay manera de poder frenarlo cuando esa amenaza o ese acoso viene de un perfil falso o de un perfil anónimo. Herramientas legales que sí tenemos y que sí podemos utilizar.
Yo voy lo más rápido posible porque quiero que llegue todo, decirle todo lo que pueda en 10 minutos. Herramientas legales. Bueno, ustedes, si están acá, ya saben que hay una ley madre, que es la 26485, que es la de protección integral de las mujeres. ¿Bien? Esa ley madre ya nos venía diciendo cuáles son los tipos de violencia de género que existen y dónde se despliegan esos tipos de violencia. Luego, en el año 2018, entra o se promulga la ley Olimpia. La ley Olimpia lleva su nombre por Olimpia Coral Melo. Olimpia es una activista mexicana que cuando tenía 18 años sufrió una difusión no consentida de un video íntimo de ella con su expareja. Ellos habían hecho un video juntos, se pelearon y él lo divulgó por todo el pueblo de ellos. Ella estuvo muy mal, muy angustiada, por supuesto, y fue su madre, y esto es algo que yo siempre recalco porque no me parece un dato menor, la que le dijo, la culpa no es tuya, la culpa tiene que estar del otro lado, vos no quisiste que esto suceda, así que empecemos a pelear para visibilizar esta situación y responsabilizar a quien tiene que ser responsabilizado. ¿Bien? Así, Olimpia se convierte en una militante feminista muy reconocida en México y logra que se sancione la ley Olimpia, primero en México, en los 30 estados mexicanos, y después viene con su militancia a Argentina y logramos finalmente la sanción de la ley Olimpia. La ley Olimpia lo que dice básicamente es, ¿vieron todas estas violencias que decíamos que le ocurren a las mujeres? Bueno, estas violencias también se despliegan en el ámbito digital y por lo tanto hay que crear herramientas jurídicas para poder combatirla. Diferencia entre la ley Olimpia de México y la de Argentina. En México esa ley creó delitos. La difusión no consentida de imágenes, por ejemplo, es un delito. En Argentina, no. La ley Olimpia no creó delitos, pero sí le dio a los jueces algunas herramientas para poder detener la violencia. Por ejemplo, las medidas de protección. Si hay alguna persona que está sufriendo violencia digital y conoce al agresor, incluso si no lo conoce, ahora les voy a dar un ejemplo, pero si conoce a un agresor, al agresor, lo que puede hacer es ir a un juez cualquiera, eso recuérdenlo siempre, a cualquier juez, porque la ley 26485, como es de protección a las mujeres, obliga a todos los jueces de cualquier fuero a intervenir inmediatamente y a no delegar, a no patear, digamos, esa causa para otro juez. ¿Bien? Entonces, crea estas medidas de protección para poder frenar la violencia. Decirle al agresor, esto que estás haciendo es violencia digital, es violencia de género, te pido que frenes, ¿bien? Si la persona sigue con ese ejercicio de violencia, ahí ya está cometiendo un delito, porque ya hay una orden judicial que le dice no lo puede hacer más. La orden de remoción de contenidos es otra de las cosas que agregó la ley Olimpia. Básicamente se le puede pedir a esa persona que me está hostigando virtualmente que baje esos contenidos violentos que me están afectando. Bien, el juez le puede pedir que lo baje. Y el aseguramiento de datos informáticos, que seguramente lo van a explicar mejor también las chicas, pero la ley lo que hace es habilitar al juez a que previo a la remoción del contenido se aseguren esos datos informáticos, por si yo después quiero seguir adelante con denuncias sobre la comisión de determinados delitos. ¿Bien? Voy rápido. Dificultad de acceso a la justicia, no se los voy a decir porque nos vamos a ir todos angustiados. Ya saben, falta de especialización. Falta de especialización, pero algo que vengo repitiendo un montón en estas charlas. Hay que exigirle a la justicia que si no sabe, que sepa, que se ponga a leer y que se ponga a estudiar, porque son funcionarios públicos y tienen el deber de conocer la ley Olimpia. No pueden seguir desconociéndola a esta altura. Y acá, casos. A esto quería llegar. Hay ya 2 casos. Bueno, voy a empezar por este. Hostigamiento digital por razón de género. Hace poco nos llegó al estudio un caso de una chica que venía sufriendo hostigamiento digital de cuentas falsas. Se hacían todo el tiempo perfiles falsos de Instagram. Le escribían a ella, le decían de todo, ella es lesbiana,
lesbiana de mierda, todo el mundo se va a enterar lo que vos sos, le vamos a decir a tus, ella es médica psiquiatra, le vamos a decir a tus colegas, se va a enterar todo el mundo, y hacía lo mismo con todos los contactos de ella. Le escribía a todos los contactos diciéndole, esta persona, vamos a decirle Marina, Marina es lesbiana, hace orgías, es esto, es lo otro. Como ella no conocía a la persona que la estaba hostigando, pensó que no podía hacer nada al respecto. Entonces, en el estudio creamos una, hicimos una, o intentamos, y funcionó, una maniobra que no sabíamos si nos iba a funcionar. Básicamente lo que hicimos fue hacer una denuncia explicando toda la situación. Ya les adelanto que la justicia no interviene porque el acoso digital, como dije, si bien es una violencia, no es delito, entonces la justicia penal no interviene, pero lo que hicimos fue una estrategia de comunicación. Comunicamos a través de las redes sociales de la clienta que había hecho una denuncia en el marco de tal ley que la persona, que si la persona seguía agrediéndola, iba a radicar otra denuncia y se había iniciado investigaciones para ver de dónde venían esos URLs, de dónde la estaban hostigando, y se terminó el hostigamiento. Nunca más recibió un mensaje. No sabemos quién es esa persona, estaba entre sus seguidores, efectivamente, porque lo vio, pero son estrategias que nos estamos dando porque no hay un marco normativo a la altura de la situación de la tecnología. Bueno, eso funcionó, estuvo buenísimo. Y por último, dos casos de Gerenting, que esto me pareció súper interesante también. Les voy a contar el de Rosario. Bien, son situaciones muy similares. Padres, progenitores de niñeces que venían subiendo fotos de las niñeces a sus redes sociales e incluso acompañando esas fotografías con situaciones, contando situaciones de conflicto entre los progenitores. Las madres, en ambos casos, solicitaron al juzgado de familia que estaba ya interviniendo en el divorcio y en el régimen de comunicación que el padre borrara las publicaciones donde se veía a los niños. En el caso, en el juzgado de Rosario, se le ordenó al padre la remoción de todas las fotografías del niño y abstenerse de realizar nuevas publicaciones. Y en el caso de Morón, que es este de marzo de 2026, además le agregó la prohibición de publicar nuevas fotos sin el consentimiento de la madre, es decir, se exigía el consentimiento de ambos padres para subir fotos o, en caso de que no se obtenga, con autorización judicial. Y en este caso, el 2026 de Morón, es muy importante porque se habla de identidad digital de las niñeces como derecho autónomo a los progenitores. Dicen, la responsabilidad parental, bárbaro. Por arriba de la responsabilidad parental está la identidad digital de las niñeces y el interés superior del niño. Así que son dos fallos muy interesantes a tener en cuenta por si en algún momento lo necesitan. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Hola, ¿qué Bueno, tal? Antes que nada, muchas gracias, Erika, y todo tu equipo por el trabajo de la convocatoria para esta reunión. Saludo a las chicas presentes y a los muchachos también, por supuesto, y a los que están en forma remota, especialmente por estarnos viendo desde sus lugares. Yo voy a hablar sobre un tema que es el de las deepfakes. ¿Qué es esto? Otra palabrita en inglés. Bueno, ustedes saben que hoy en día, mediante la inteligencia artificial, tomando imágenes de fotos, de filmaciones y también de audio de la voz de la persona, hay formas de hacer trabajar diferentes inteligencias artificiales agénticas, que son las más nuevas, las más modernas, mediante la cual podemos hacer que una persona haga, diga, actúe haciendo lo que sea la intención del autor de esa producción que está haciendo. Esto puede ser fantástico, muy innovador,
en algunas cuestiones, se puede usar, digamos, para lo que es publicidad, o sea, no todo es malo, pero el problema es cuando se usan esas tecnologías para hacer violencias digitales. Y en este sentido, primero quiero decirles a los que somos de la Invencible que nuestra constitución provincial es absolutamente moderna, actual, y tiene unos artículos de protección increíbles en el artículo 28, en el 30, donde justamente la provincia dice expresamente que tenemos protección contra también las violencias digitales. Así que eso para las que son ex convencionales constituyentes, seguramente después podrán aportar más sobre esto. Es muy, muy importante porque es en lo más alto de nuestra pirámide jurídica. Nuestro Código Civil y Comercial también protege la imagen, la voz, nuestros derechos personalísimos, como les llamamos, en el artículo 52, por ejemplo. No importa el numerito, pero sabemos que tenemos esa protección. Entonces, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, tenemos violencia de género con estas deepfakes, o sea, son mentiras, son videos de mentira que parecen reales y agreden o generan daño. ¿En qué, por ejemplo? Bueno, en temas de género, porque han tomado imágenes de mujeres, de niñas, y las han desvestido, por ejemplo, y puesto en posiciones sexuales explícitas. En el país tenemos varias condenas en este sentido a los que han generado este daño. En los casos más graves se han condenado por el delito de daño grave. ¿Por qué? Por las secuelas psicológicas que han dejado de traumas postraumáticos, ¿no es cierto? Situaciones postraumáticas que seguramente nuestra psicóloga nos van a ilustrar del daño que generan psicológicamente. Así que de eso no me voy a explayar. Pero no solo en ese sentido las deepfakes generan violencia, también hay violencia política digital. Y esto lo tenemos que decir más que, digamos, para las próximas elecciones tenemos que estar alertados que suelen suceder, como ya pasó en el caso de Macri, ustedes recordarán que salió el día anterior o los 2 días anteriores que una mujer que encabezaba su lista, la señora Los Pilatos, había renunciado para beneficiar a Adorni. Eso fue muy grave porque los que ven esos videos no siempre después se enteran de que son mentiras. Hay algunas organizaciones, empresas periodísticas o, por ejemplo, en Argentina Chequeado, donde si tenemos dudas, ellos son los que se especializan en buscar si hay una deepfake. Entonces, hay algunos recursos que tenemos. Hay que desconfiar cuando vemos algo dudoso, y hoy en día pueden hacer con nuestra imagen prácticamente lo que quieran. Por eso decimos la crisis de la verdad. Tenemos que ser naturalmente desconfiados en lo que son las redes sociales y todo el mundo digital. Y por último, para agregar, porque también lo patrimonial tiene su violencia aquí, es que se utilicen, y ahí es tanto la persona como las empresas que pueden resultar perjudicadas, como decimos nosotros, truchar la identidad digital de una persona, mostrando el rostro, haciendo como si fuera un escaneo biométrico, justamente con una imagen totalmente falsa. Esa es la gravedad, digamos, de lo que estamos viviendo hoy, pero tenemos que
por eso ser desconfiados, tenemos que buscar los resortes legales, no tener miedo de consultar a un abogado, a la Defensoría del Pueblo, a los diferentes lugares que tenemos de consulta legal cuando algo nos perturba, cuando nos estamos dando cuenta que algo está pasando que no es correcto y sobre todo cuando nos están haciendo una afectación personal porque han usado nuestra imagen, nuestro cuerpo, nuestra voz para ir a hacernos daño, un daño moral grave. El daño moral en lo digital es mucho más grave que los daños morales como los trabajábamos antes en el derecho. Es mucho más profundo y países como España, por ejemplo, están un poco más avanzados en su legislación, tienen hasta fiscales que van contra el discurso de odio. Así que no debemos paralizarnos ante esas situaciones, sino que tenemos que saber pedir ayuda. Eso es lo primero que quiero dejar como mensaje. Y fíjense que Taylor Swift acaba de registrar su voz, su imagen. ¿Por qué? Para que no le hagan justamente todas estas cosas con su voz, su imagen, que es lo que ella tiene como su medio de trabajo. Así que bueno, muchas gracias y después a disposición para todas las preguntas que quieran hacer. Bueno, pasamos de las abogadas a la tecnología. Gracias, Cian. Ahora te toca a vos. Ahí tenés tu presentación, ya está cargada. Muy bien. Para que no, me parece que no está en presentación. Ahí está. Buenas, yo me voy a parar porque no veo la pantalla. Eh, pero bueno, primero un gusto por tenerme. Muchas gracias, es un placer estar acá. Segundo, escuchando ya a mis dos compañeras panelistas que han pasado, hubiera agregado 15 slides más. Em, pero bueno, yo ahora, en mi presentación habrán escuchado que soy DevOps, Engineer, un par de palabras en inglés raras. Me dedico a la informática, me gusta mucho la informática. Antes de todo eso, yo ya me gusta creer que era una militante travesti. Aprendí de grandes militantes travestis de la ciudad de Rosario, la Morena García, la Michelle Vargas y un montón más que no llegaría a nombrar. Y es un poco esa la perspectiva con la que trabajo y un poco la perspectiva que les quería traer hoy del cuidado colectivo, ¿no? Me interesa que podamos pensar en la ciberseguridad, en el espacio informático, en la seguridad, como un ejercicio colectivo, ¿no? Tanto en el cuidado como en los riesgos, la exposición, como hablaban, como mencionaban de Yarendin, como la responsabilidad de la seguridad de cada uno de nosotros no depende solamente de nosotros, sino también de nuestros círculos inmediatos, de las instituciones que nos rodean, etc. Entonces, un par de nociones introductorias. Cuando digo ciberseguridad me estoy refiriendo a la infraestructura de la autonomía digital. Nuestra personería, nuestra capacidad de ser personas, nuestra extensión de nuestra humanidad está condicionada por las instituciones en las que nos movemos, en los espacios en los que nos movemos, y en eso tenemos la más inmediata, que es nuestra personería física, pero después aparece la personería jurídica, y en este caso me gustaría introducir la noción de personería digital, ¿no? De lo que abarca nuestra identidad dentro de la digitalidad. Y para mí la ciberseguridad, como yo la entiendo, como yo me he formado habla de eso, de la infraestructura que permite la autonomía digital o la prohíbe. En esto hablamos de usuarios, de plataformas, de datos, de accesos. Hablamos de la autorización en todo eso, de los flujos que suceden ahí entre medio y una noción en específico de superficie de exposición que vamos a volver ahí en un ratito. A mí la manera en la que yo lo interpreto es que la ciberseguridad no es solo protección técnica, sino la distribución del poder en los sistemas digitales también. En esto aparece la privacidad, que para mí la privacidad es la contextualización del flujo de la información. En esto, a mí lo que me interesa que podamos llevarnos, de mi intervención al menos, es hasta dónde llega mi privacidad cuando estoy pensando en un ámbito digital, ¿no? Tenemos lo que está visible, lo que está público, tenemos lo que pensamos protegido, lo que es efectivamente protegido, y después lo que es más o menos público porque lo compartimos con nuestros seguidores o similar.
En esto aparece esta noción también de la huella digital, que refiere no necesariamente a lo que nosotros estamos haciendo en la plataforma o lo que nosotros le estamos dejando a la plataforma o a nuestro dispositivo o a la red o a la nube, sino lo que cada uno de esos sistemas físicos o enteramente digitales van registrando. Y eso no sucede en un vacío, sino que cada una de nuestras interacciones va generando puntitos de información que se pueden ir interconectando y generando una imagen más completa. Por último, datos. Son el insumo estructural del sistema. La ciberseguridad no es más que una disciplina más de la informática. Y la informática es la ciencia de manipular de manera automática o semiautomática los datos, formación. Y nosotros como personas somos, aparte de un sistema digestivo, nervios y un montón de otras cosas, somos información. Acá existen una infinidad de expresiones de datos dentro de la digitalidad. En particular, pensamos en los recursos explotados por plataformas, ¿no? Cuando hablamos de la atención, hablamos de nuestra imagen, hablamos de nuestra voz, pero también hablamos de los comportamientos que se suceden ahí dentro. Entonces, todo esto junto, me parece que son insumos útiles para que podamos pensar lo que es la violencia digital en sí misma, que para mí la forma más importante de tenerla presente es que es una expresión de un uso asimétrico, donde uno de los lados está sabiendo más o mejor, o se está pudiendo adueñar más de esa información sobre cómo se usa la plataforma, sobre qué implicancias tiene. Em, no, entonces expresa una falta de consentimiento informado, entre un montón de otras cosas, pero una falta de consentimiento informado en el uso de la infraestructura de la información. Acá eh, menciono también que no tiene por qué haber una noción preexistente que exceda el espacio digital, una relación con nuestros agresores, acosadores, abusadores, no tiene por qué existir una relación que exceda lo digital ahí. Puede ser que exista meramente ahí adentro, como por ejemplo, lo vemos cuando subimos posteos de la Comisión de Género del Polo, que solo porque dice hashtag género, hay gente que entra a Instagram a buscar ese hashtag para acosarnos, violentarnos, etc. Entonces, no es la violencia digital ni algo aislado ni lineal. Emerge de interacciones entre capas que podemos pensar la digitalidad como una capa, pero no está exenta ni la política, ni la institucional, ni la social, ni la técnica, ni la económica, ni la territorial. Es simplemente un punto de emergencia. Y acá aparecen propiedades específicas de, el ámbito digital, ¿no? Que podemos pensar en que la digitalidad nos habilita una replicación casi infinita o poco limitada comparado a la replicación física. Si yo quiero empapelar la ciudad con fotos inapropiadas de mi ex, tengo que ir a una impresora, tengo que acceder a unos medios de producción de todo eso. En cambio, en la digitalidad, esos medios ya están puestos en común, ya sea dentro de mi dispositivo como dentro de la plataforma que decidimos usar. eh, Podemos pensar en la escalabilidad instantánea, ya la conectividad entre países, ya está toda armada esa infraestructura. Después nosotros la ampliamos arriba de eso, arriba de esos cables, esos kilómetros y kilómetros de cables, arriba de esos satélites, de todo eso, nosotros vamos armando plataformas, vamos armando grupos de WhatsApp, vamos armando aplicaciones, vamos armando de todo, y entonces esa escalabilidad, nosotros ya tenemos toda una infraestructura física y digital que nos habilita a que eso escale instantáneamente. Nada me detiene a mí de entrar a Instagram y compartir una historia a todos mis seguidores, de publicar en Facebook algo completamente público que cualquier persona con un link a ese post lo puede ver, etc. Y aparece también la noción de anonimato estructural. La digitalidad, por cómo se piensa en un inicio, no requiere ninguna demostración de identidad, cosa que está empezando a cambiar ahora. No me voy a meter a hablar de legales, no es mi área, pero, por ejemplo, en la Unión Europea ya está empezando a aparecer la idea de demostración de identidad para acceder a determinados contenidos, a tener que escanear tu DNI o el equivalente para poder acceder a un subreddit. Lo rompí. Bueno, me detengo acá un ratito
A mí lo que me interesa que pensemos es que el Internet es un espacio de pocas garantías. Es un espacio que podemos pensarlo como volátil, podemos pensar que las cosas se pueden eliminar o modificar sin mucho peligro, pero también podemos pensar en esta noción también de que no tenemos ninguna garantía de que esa eliminación sea total. Como una imagen no es realmente, literalmente, tinta en un lugar, sino que son eh, electricidad en forma de esa imagen, siempre y cuando yo sepa más o menos qué forma tiene que tomar eso, puedo generar una copia de eso. Puedo acomodar mi electricidad dentro de mi compu para que tome forma de esa imagen. Entonces, no tengo garantía tampoco de lo que yo subí e eliminé instantáneamente, alguien no lo haya podido ver y lo haya tenga ya en su propia computadora. Nosotros cuando pensamos en el Internet, es fácil obviar que para que yo vea algo, tengo que poder descargarlo, tengo que poder acceder a eso. Entonces, si yo subí algo a Instagram y alguien vio esa cosa en su Instagram, es porque esa imagen está viviendo en su teléfono, en ese momento. Por defecto eso se borra después, no se queda permanentemente en nuestros teléfonos, pero ya el solo hecho de poder acceder a esa información requiere que nosotros la podamos haber traído hacia nosotros. Entonces, de nuevo, no hay garantía de que esas copias se borren después. Cualquiera que tenga el suficiente conocimiento tecnológico puede eh, hacer que eso sea persistente, que por defecto todo lo que suba X persona me quede guardado, sin importar si lo borra después o qué, y demás. Voy a pasar. Ahí está. Hay una página que yo trato de tener muy presente, que se llama datadetoxkit.org, ven ahí el nombrecito ahí arriba. Un poco habla de, es un pequeño recursero, está disponible en español y en inglés y en un montón de otros lenguajes, em, que trata de poner a disposición distintas herramientas, ¿no? A mí lo que me interesa que podamos pensar, al menos en un comienzo, es que para que algo esté en la digitalidad, al menos de momento, alguien del lado físico de esa existencia tiene que llevarlo a la digitalidad. Generalmente somos nosotros mismos, pero si, no sé, si participamos de alguna entidad estatal, el Estado publica sus boletines en Internet, entonces si yo soy funcionaria pública, queda para siempre mi nombre en esa disposición pública en el Internet. Pero también uno tiene sus propias capacidades de ampliar o reducir esa huella o esa trazabilidad. Acá parecen los mismos consejos de siempre, pero quizás elevados a la realidad tecnológica de la hora, que es pensar, por ejemplo, em, en el historial que tengan nuestras aplicaciones, ¿no? Google Maps, por defecto, si uno tiene encendida la ubicación y utiliza la plataforma, guarda un historial permanente y completamente exhaustivo de cada ubicación por la que pasamos con la ubicación prendida. Cada uno de esos puntitos en el mapa o esa línea de recorridos queda guardada por defecto. Porque a Google le sirve para marcarme anuncios porque paso mucho por calle San Luis, entonces me muestra cosas que están en calle San Luis. Le sirve para pensar mis movimientos geográficos, entonces me puede recomendar tickets de avión. Pero por defecto eso está ahí guardado y yo no tengo ninguna garantía como usuario de a pie de que eso lo va a usar solo Google. Eso está guardado en la computadora de Google, presumo, también en mi dispositivo personal. Cualquiera que tenga acceso a mi dispositivo personal, por A o por B, puede acceder a ese historial de ubicaciones. Me puede ir a esperar porque sabe que yo todos los viernes paso por tal lugar. En ese mismo sentido, cualquier aplicación que uno tenga dando vueltas en el teléfono puede estar coleccionando esa información. Con lo cual, una noción importante es hacer un uso intencionado de nuestros dispositivos y el software que vive dentro de ellos, ¿no? Que no tengamos aplicaciones por tenerlas, uno siempre está jugando con esa línea, ¿no? Con entregarle la confianza a la aplicación, a la plataforma, a mi amiga a la que le comparto la ubicación para que sepa que llegue bien a casa y bueno, en el medio paso por WhatsApp, pero es para que lo vea mi amiga, como que nosotros también podemos ir generando eh, esa intencionalidad o en última instancia, esa gobernanza sobre nuestros datos, ¿no? Que podamos pensar que, así como el miedo puede ser una noción paralizante, también lo puede ser el desconocimiento, ¿no? Que nos pueda tener en no hacer uso de las herramientas por si las dudas, o que nos tengan, no sé, no me quiero meter en esa porque seguro que termino desinstalando todo y no me meto nunca más en ningún lado, que puede ser una opción válida. Eh,
Pero, en definitiva, lo que yo quisiera que nos podamos llevar es que hacer uso de las plataformas, hacer uso de nuestros dispositivos, tiene que ser una acción intencionada. Tenemos que saber dónde nos estamos metiendo. No porque si no somos males ciudadanos ni nada, sino porque nos habilita a cuidarnos mejor y a cuidar a las personas que tenemos al lado mejor. Em, bueno, también la primera línea de defensa es el hardware. Si mi teléfono tiene todas mis contraseñas guardadas en el navegador o tiene mi home banking o lo que fuera, mientras más claves de acceso yo implementa eso, que sean únicas, que sean diferentes, que no estén guardadas en una nota dentro del teléfono, son todas maneras en las que yo puedo ir fortaleciendo eso. Así, 1 millón de consejos pueden encontrar en esta plataforma. Yo la uso mucho cuando tengo que dar cualquier presentación. Bueno, después yo soy parte de una cooperativa que se llama Red Hat, hacemos soluciones tecnológicas integrales y estamos trabajando y vamos a ir a buscar la vuelta para divulgarle también unas herramientas más concretas y más localizadas a las tecnologías que usamos acá en Argentina. Pero bueno, y ya para ir cerrando. Es fácil pensar que la digitalidad es un espacio privado o individual, o que uno recorre la individualidad. Esto, como cualquier noción de individualidad, si me permiten exponer mis colores ideológicos, como cualquier noción de individualidad, es falsa. No es real. El ser humano es social, por definición, y como todo ejercicio de esa humanidad, va a ser colectiva. ¿Sí? Nosotros podemos exigir qué tanto de nosotros estamos voluntariamente o intencionadamente exponiendo al colectivo, pero por defecto, la seguridad digital se ejerce de manera colectiva. Y en esto, para mí es importante pensar en que ese cuidado se tiene que dar tanto en términos a nivel organizacional, de hacer un uso intencionado de la información que subimos a las redes, por ejemplo, si yo tengo una community manager o un community manager o un equipo de community managers que está subiendo contenido a las redes, ese contenido tiene que estar informado por las prácticas de cuidado en la navegación de plataformas, ¿no? Todas esas... entonces, pensamos en comunidades, pensamos en organizaciones o comunidades, pensamos en herramientas, pero también una herramienta puntual en la que quiero hacer foco es, eh, son los protocolos, ¿sí? Poder pensar no solo en cómo hacemos las cosas bien, sino qué hacemos cuando las cosas salen mal. Generalmente cuando ya algo salió mal, cuando ya se difundió enormemente una foto que yo no quería que se divulgue, ya eso es demasiado tarde para pensar una respuesta. No porque no se pueda hacer nada, sino porque ya estoy reaccionando en caliente, en medio de toda esa peligrosidad ya activa. Es mi consejo profesional y personal, pensar en esas estrategias de recuperación, en esas estrategias de cuidado o de reducción de daños antes de que el peligro ya esté expreso, en la medida de lo posible. Saber que existe la ley Olimpia es un buen ejemplo, como, ok, en caso de que suceda este escenario de extorsión en las redes, de hostigamiento en las redes, saber a dónde puedo ir. Definir esa lista de contactos, definir eh, esa línea de primera respuesta. Me llegó un mensaje re violento por privado del Instagram. ¿Lo borro al toque o le saco una captura y me lo guardo por si acaso? Bueno, mi consejo personal es esa segunda. ¿Sí? Todo eso es evidencia. Y las redes son volátiles. Si la otra persona me bloquea, yo pierdo acceso a ese chat. Si yo bloqueo a esa persona, no siempre, pero también pierdo acceso a ese chat. Entonces, una tiene que tener también ese ejercicio de cuidado no solo personal, sino también colectivo. Em, para cerrar, entonces, la ciberseguridad o esta generación y cuidado y sostenimiento de la infraestructura de la autonomía digital se entiende en capas. Y ya me habrán visto usar la palabra capas para definirlas de otras maneras, pero acá lo último, si hago énfasis, en, en 3 capas distintas, ¿no? La técnica, la sociotécnica y la social. En la técnica, bueno, ahí en algún punto es dominio de nosotros quienes armamos las aplicaciones, las plataformas, quienes arman las legislaciones que nos limitan y nos gobiernan en esa generación. Pero la capa sociotécnica ya empieza
a entrar muchísimo más en el espacio político gubernamental, ¿sí? Poco tiene que ver con mi decisión individual como especialista en ciberseguridad, como desarrolladora, como DevOps, como lo que fuera, más tiene que ver con esas limitaciones legales que pensamos. Y por último, la capa social, la más fundamental, para mi gusto, que es la que habla de alfabetización, la de los acuerdos de uso en las comunidades y en los vínculos en los que participamos, y en esas prácticas de cuidado colectivo y esas redes de apoyo que vamos pensando. Fin. Bueno, muchas gracias. Le pasamos la palabra a nuestras colegas de UNR que van a hablar sobre un proyecto que están llevando adelante. Estamos iniciando. Bueno, muchas gracias. Hola, Adelante. hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Florencia Robeto, yo soy la secretaria del área de género y sexualidades de la Universidad Nacional de Rosario, veo caras conocidas, hola a todas. Un placer estar acá, quería agradecer a Erika, al equipo de Erika y al equipo también del Polo, la verdad que han hecho una curaduría hermosa de los proyectos que estamos, o de las cosas que estamos presentando acá, fue un placer escucharlas. Antes quiero esos PPTs también. Después armemos una carpeta de Drive. Nosotras vamos a contar, hablar sobre un proyecto que estamos iniciando, que es un proyecto de investigación, pero como ustedes saben, bueno, ambas estamos en gestión. Yo soy la secretaria de género de la universidad, María Ángeles ya se va a presentar, pero voy a espolear, es la secretaria de género de una facultad de la universidad. Entonces venimos implementando políticas públicas universitarias de abordaje de las violencias desde hace muchos años. Me voy a ir un poquito más atrás, María Ángeles, no te asustes, pero ya llegó el proyecto. Es la primera. No, porque se puede asustar y no la quiero impresionar. Es la primera vez que estamos hablando de este proyecto, pero antes de contarles de qué se trata el proyecto, quisiera historizar un poco, aprovechando que estamos en junio, que es el mes de Ni Una Menos, em, de algo de los protocolos de abordaje de las violencias, porque este proyecto conecta, por eso me dejaste el pie hablando de protocolos, con los protocolos. Nosotras en la Universidad Nacional de Rosario contamos con protocolos de abordaje de las violencias en algunas facultades desde el año 2015, el mismísimo año del Ni Una Menos. En la mayoría de las universidades del país se aprobó 2015, 2016, 2017, cada una fue aprobando su protocolo. El primero es del 2014 en la Universidad del Comahue, o sea, todo arrancó más o menos ahí. Y fuimos aprendiendo mucho. Me acordaba cuando hablaba Dai de no hay regulaciones o bueno, las dificultades que tenemos con las regulaciones en materia de violencia digital en nuestro país, el atraso que tenemos respecto a otras partes del mundo. Bueno, un poco con los protocolos nos pasó lo mismo, no había nada, no había herramientas en las universidades, casi diría que en ninguna institución pública para abordar la especificidad de las violencias sexistas, privadas tampoco. Y los protocolos de las universidades fueron de alguna manera esas primeras herramientas que construimos y que ayudamos a construir también entre todas en las distintas universidades, incluso en sindicatos, asociaciones y clubes, para abordar las situaciones particulares de violencias sexistas o de género que se daban en nuestras instituciones. Y aquellos primeros protocolos son muy distintos a los que tenemos en varias universidades hoy, que fuimos haciendo reformas. Pero también les voy a expoliar que los que tenemos hoy no contemplan un montón de cosas vinculadas a violencia digital, o sea que ya tendríamos que estar por lo menos el 90% de las universidades modificando nuestros protocolos. Digo esto porque el proyecto que estamos iniciando, de hecho, arrancó este mes, es un proyecto que tiene una financiación internacional, lo estamos haciendo junto con la Facultad de Exactas de la UBA y la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y la Universidad Nacional de Rosario. Voy a decir esto porque es como, nada, autobombo, pero se aprobaron 6 proyectos de 600 en todo el mundo. Compartimos esta aprobación con otros grupos de Vietnam, de Pakistán, de Perú. Y la verdad que lo que se valoró, que es una agencia internacional, se llama SBRI, que es la innovación para el abordaje o la investigación en violencias sexistas. Acá tengo la María que me va dictando cosas. Siempre hacemos lo mismo, es parte del stand-up. Sí. Esta agencia lo que valoró es que estábamos centrando la investigación en las STEM.
¿Por qué? Porque también surge de una preocupación de la atención directa, por eso me fui a los protocolos. Las compañeras con las que trabajamos de Exactas y de Filo de la UBA son quienes están en los espacios de atención de los protocolos y las que han recibido en los últimos años situaciones muy vinculadas a las violencias digitales, sobre todo en la Facultad de Exactas de la UBA, donde están las carreras STEM. Entonces, de hecho, el estudio de caso se va a hacer así, ahí, con la idea y la intención de después amplificarlo al resto de las facultades y el conjunto de las universidades. Y la investigación está centrada, o el objetivo principal está centrado en producir información clara, porque también parte de los antecedentes fueron las encuestas que fuimos haciendo a medida que fuimos aprobando los protocolos sobre el estado de situación de las violencias sexistas en nuestras universidades. Encuestas que nos sirvieron para hacer los primeros diagnósticos y para construir también las maneras de intervenir, las maneras de abordar, las maneras de construir la experiencia cotidiana de aplicación de los protocolos. Esas encuestas nos han quedado muy viejas, son de 2016, 2017, muy lejos también de todo esto que comentaron las compañeras. Y ahora tenemos, y de la manosfera, y de los grupos de incels y demás, ahora tenemos que construir información, dato duro sobre cómo está el estado de situación hoy. Por eso lo vamos a centrar en encuestas y entrevistas en la Facultad de Exactas de la UBA, para poder también no solo reformular los protocolos, sino poder poner en debate la problemática sobre la violencia digital y construir política pública que excede a las universidades, por ejemplo, marcos regulatorios y legales que en nuestro país no tenemos. Así que bueno, yo llego hasta acá, cualquier pregunta, después nos quedamos un ratito y María Ángeles va a seguir con el proyecto. Bueno, que ¿qué tal? rápido. Sí, muy bien, muy bien. Así, no pasamos nunca. Estamos aceitando. Bueno, estos son chistes internos porque nosotras venimos compartiendo, digamos, nuestras actividades desde hace muchísimo tiempo. Además de contarles un poquito las cuestiones, los datos duros de este proyecto que ya mencionó Flor, que tiene que ver con, como decíamos, con producir conocimiento específico sobre violencia basada en género. Acá también aparecen distintas maneras de nombrar, digo, cada vez que tenemos una clasificación como violencias de género, violencias sexistas, violencias machistas, por ejemplo, ahora en los organismos internacionales de financiamiento están utilizando esta sigla que es violencia basada en género, que habría que problematizar también porque es así, pero nos genera nuevas reflexiones también. Cualquier taxonomía nos genera reflexiones. Pero además nos parecía que era muy importante, hay dos cuestiones importantes en este proyecto. Por un lado, todos estos objetivos que tienen que ver con identificar cuál es la realidad en este momento, en ese sector particular, que además de que es un sector donde se han producido específicamente en el ámbito en que vamos a trabajar muchos casos de denuncias o de pedidos de intervención en casos de violencias digitales. Además, nos parece que es el espacio de formación de profesionales que se están insertando en uno de los sectores más dinámicos de las economías actuales, ¿no? Entonces, nos parece que abordar ese problema en particular, que tiene que ver con las universidades, implica también poder pensar, como decía Flor, prácticas, marcos regulatorios, pero también analizar cuáles son las prácticas que se dan en las convivencias sociolaborales, digamos, en este sector en particular, que de alguna manera pueden empujar, expulsar a las mujeres y a las personas de la diversidad sexual de esos espacios que están siendo uno de los más codiciados en este momento. Entonces, también ahí hay otro modo de hacer extender los hallazgos que esperamos tener en ese punto. Pero además, este proyecto en particular tiene el objetivo de hacer un desarrollo tecnológico que facilite el acercamiento de las personas a los dispositivos existentes para el abordaje de las violencias de género, porque también como van cambiando los vínculos, como van cambiando nuestras prácticas cotidianas, como van cambiando, por ende, también las prácticas de la convivencia universitaria, tal vez el modo de acceder tradicional, el que sostenemos aún hoy en nuestros protocolos, que es a lo mejor enviar un mail o hacer una consulta personal en un horario, tal vez genera
una cantidad de barreras para las personas que forman parte de la comunidad universitaria. Entonces, la idea es tratar de poder pensar algún desarrollo tecnológico que facilite ese acceso a a los dispositivos de atención. Y pensaba ahora en el momento, escuchando acá a la compañera y escuchando a todas, bueno, también qué desafío implica poder pensar dispositivos tecnológicos que también contribuyan a que el habitar los espacios digitales puedan ser también más seguros, ¿no? Pero otra cuestión que queríamos señalar, pasás, Flor, a las metodologías, es reflexionar algunas cuestiones vinculadas a las metodologías. Porque analizar, investigar en violencias digitales nos requiere también una gran dosis de imaginación para poder pensar cómo las investigamos. Quienes hacemos investigación social, investigación en ciencias sociales, en general tenemos unos dispositivos que son los habituales, ¿no? Bueno, hacer encuestas, encuestas autoadministradas, cómo tratamos de llegar a la mayor cantidad de población, etcétera. Tenemos otras herramientas que tienen que ver con ir más en profundidad, más allá de los datos, tratar de buscar reflexiones, percepciones, detectar imaginarios a través de las entrevistas en profundidad. Pero en este caso también queremos hacer lo que se llama la etnografía, ¿no? Que es una etnografía digital, es decir, estar ahí observando los espacios donde hay interacciones en el momento en que están sucediendo. Y esto nos enfrenta a algunas cuestiones muy paradojales y que estamos discutiendo mucho. Los fondos que van a financiar este proyecto tienen también umbrales o requerimientos de compromisos científicos éticos, como debe ser, muy estandarizados y muy altos. Acá aparece una cuestión que es una gran discusión que tenemos que darnos. Por ejemplo, como decimos, estas violencias se producen a partir del anonimato, pero nosotras tenemos la obligación para ir a observar, blanquear nuestra identidad, porque es un requerimiento ético, que además nosotras adherimos, porque adherimos a un modo de concebir la ciencia en el cual la ciencia tiene compromisos éticos. Entonces tenemos que decirle, bueno, nosotros vamos a hacer un perfil observante. Y entonces también corremos con la posibilidad que los grupos se retraigan, se cierren, nos expulsen, nos bloqueen. Entonces, pensamos que además de esos hallazgos que podamos encontrar, tenemos la expectativa, la esperanza, digamos, el interés, de alguna manera el deseo de poder pensar qué herramientas podemos darnos que, sin violentar las cuestiones éticas, porque también sería ir en contra de lo que pensamos como científicas feministas, qué herramientas podemos desarrollar, y en eso también tenemos confianza, porque en general el activismo feminista ha sido muy prolífico en generar herramientas originales que nos han llevado al lugar donde estamos, para poder ver de qué manera salvamos esas barreras, salvamos esas contradicciones, porque es paradojal, como decía antes, que las personas violentas puedan protegerse en el anonimato y que no podamos usar esa misma herramienta, podríamos decir, o ese mismo recurso para poder investigarles. Así que esta es nuestra discusión. Obviamente nosotros ahora no podemos adelantarles nada porque se firmó hace 15 días. Este proyecto es un proyecto de 2 años, pero tenemos mucha expectativa de lo que podamos encontrar, más allá de la cuestión específica de las STEM, como en todos esos ámbitos del conocimiento, también en el ámbito de las metodologías de investigación en entornos digitales. Así que bueno. Bueno, muchas gracias. Esperamos realmente ansiosas los primeros resultados de ese trabajo y felicitaciones por el logro. La verdad que muy interesante. Ya tengo un montón de preguntas, me imagino que ustedes también, de todas las intervenciones muy buenas. Le pasamos a Inés Colli la palabra, así nos hace su intervención. Bueno, muchas gracias. Yo para ser rápida y así dejar lugar a conversar, quería traer algunas herramientas conceptuales que nos permitan justamente conversar en relación a las violencias digitales, obviamente desde el campo PSI.
Bueno, las violencias digitales adoptan muchas formas, pero todas comparten algo en común, que generan un daño real y requieren acompañamiento, prevención y respuestas adecuadas. Las tecnologías cumplen un rol en estas nuevas formas que toman las violencias, y si bien sabemos que nuestras vidas están atravesadas por estas, nos parece necesario poder pensar y tomar dimensión de los nuevos o no tan nuevos ejercicios de las violencias con los que estamos encontrándonos cotidianamente. Para pensar un poco y acotar, voy a hablar en relación a infancias y adolescencias, porque me parecía que era, bueno, un tema que actualmente estamos como un poco en boga. Estamos todo el tiempo en el mundo online. Las redes son canales que se han inventado para exhibir públicamente esto que podemos llamar extimidad. Son un ejemplo de las relaciones sociales mediadas por las imágenes. Hoy buena parte de nuestra sociabilidad pasa por ahí, por las pantallas. Para hacer este recorrido voy a tomar a 3 autoras, casi 4 en realidad. 2 psicoanalistas, una es Silvia Bleichmar, otra es Ana Bloch y una antropóloga que es Paula Sibilia. Para pensar en relación a bueno, la subjetividad actual. Silvia Bleichmar dice que el neoliberalismo produce un malestar sobrante. Este malestar no es el malestar estructural del que hablaba Freud, sino que se trata de un plus de angustia por la caída de los lazos sociales. En este contexto vemos un sujeto de la inmediatez, sin pasado, sin futuro, que vive en un presente perpetuo de consumo y rendimiento, posteo, insulto, sigo scrolleando. Podemos pensar que no hay registro del otro como semejante. Se nos presenta un sujeto desafiliado, sin anclaje en lo colectivo. Silvia Bleichmar justamente habla de un sujeto con la legalidad simbólica rota. Dice que la ley fundante está sostenida por el Estado. Si el Estado es impune, esa ley se cae. Si el Estado no regula, no hay ley. También dice que asistimos a un sujeto en riesgo de desubjetivación. Si no hay otro que me reconozca, no me constituyo. Ella habla de el sujeto ético, aquel que puede hacerse cargo del dolor propio y ajeno. El sujeto se constituye cuando otro lo reconoce como semejante. Vos sos como yo, esto te puede doler. Eso funda la ley. No te mato, no te daño, porque sos un otro con el mismo estatuto que yo. La ética del semejante es hacerse cargo del dolor ajeno, no por moral, sino porque si al otro le pasa, me puede pasar a mí. Ahí hay lazo. En lo digital, el otro no aparece como cuerpo real. Es un avatar, una foto, una arroba. No veo su cara, no veo cuando llora, no veo si se ríe. Se rompe la identificación y hay una desmentida del semejante. No es una persona, no sé, es un perfil trucho, es una feminazi, se lo buscó. Si no es semejante, no hay culpa. Puedo difundir una imagen, puedo tirarle un hate, puedo hacer lo que quiera con ese otro. Esta autora nos plantea un concepto que tiene que ver con la banalidad del mal, que lo podemos pensar ahora en la violencia digital. Este concepto es de Hannah Arendt, ella lo retoma para pensar, bueno, algo en relación a la actualidad. Obviamente que Silvia Bleichmar no habla de lo digital y lo virtual porque ella murió hace mucho tiempo, pero ella toma este concepto para el 2001 y es algo que tiene mucha actualidad. Ella dice en relación a esto de la banalidad del mal, dice, no es el mal, la maldad monstruosa, sino que es maldad sin pensamiento, hacer daño sin mala intención, sin odio, solo por obediencia, costumbre o porque todos lo hacen. Ahí se suspende un juicio ético. Bleichmar dice que el neoliberalismo produce una banalidad del mal cotidiana. Si el Estado es impune, si todos roban, si no pasa nada, el sujeto internaliza que la ley no ordena, entonces no hay culpa. Hago daño sin registro subjetivo, no me di cuenta, era una broma, era un chiste. Este proceso de no registro del semejante, de deshumanización, marca una ruptura en la ética del semejante. Y voy a hacer una cita que ella toma que tomo del libro de Dolor País de ella del 2002, que dice así: la banalidad del mal no requiere de monstruos, sino de sujetos que han dejado de interrogarse sobre el sentido de sus actos. La impunidad, al romper los lazos que articulan la legalidad simbólica con la legalidad jurídica,
producen un tipo de subjetividad en la cual el otro ha dejado de ser un semejante. Cuando el otro no es reconocido como semejante, su sufrimiento no produce culpa y el daño puede ejercerse sin que esto implique un conflicto moral. Acá voy a retomar un poco a Ana Bloch, que publicó un libro hace muy poquito que se llama Jugar en la Virtualidad. Ella hace un análisis muy interesante. Ella habla del sujeto performático en la sociedad del rendimiento y toma este concepto que tiene que ver con la intimidad y la extimidad. Hoy la intimidad no se oculta, se exhibe en Instagram, en TikTok, en historias. El yo se arma en la mirada del otro y la subjetividad queda atada a este algoritmo, ¿no? Esperen que... No, estaba viendo si me desordené, porque... No, bueno. Y ella ahí retoma un concepto, este concepto de Sibilia que habla en relación a la intimidad y a la extimidad, y retoma esto que tiene que ver con la moral burguesa, donde esta autora, esta antropóloga, plantea que, bueno, en el régimen de la moral burguesa, que es el del siglo XIX y gran parte del siglo XX, eh, justamente constituye el sujeto moderno. Y lo que ella plantea que era lo valioso tenía que ver con el adentro, con lo íntimo, con lo secreto, con la vida privada. El hogar como refugio, separar lo público de lo privado, el pudor en relación al cuerpo, al sexo, al dolor. Bueno, lo mostrar era lo vulgar. La moral burguesa erigió la intimidad como un valor supremo y al que había que cultivar el mundo interior, rico, al abrigo de las miradas ajenas, el diario íntimo, ¿no? Y ella plantea que alrededor de los 80, los 90, con los medios, internet, con el neoliberalismo, hay una crisis en esta moral y aparece el régimen de la extimidad. Entonces cambiamos la moral burguesa por la extimidad. Em, ¿Y qué tiene que ahora con esto de la extimidad? Confesarse es obligatorio. Em, el cuerpo es para ser visto, si me gusta a alguien le demuestro confianza mostrando, bueno, un poco esto que venimos charlando, mostrar tiene que ver con confiar, con amar, o sea, estos son los límites que se van eh, rompiendo. Esperen que... Bueno, acá hay algo que tiene que ver con el pudor y justamente que en la extimidad esto todo es un espectáculo, ¿no? Se borra el límite entre lo público y lo privado. Hay una cultura de las apariencias que tiene que ver esto con lo que aparece, con lo que se muestra y que queda por fuera. Em, bueno, ¿qué pasa con las infancias y las adolescencias hiperconectadas? Ana Bloch habla de nativos de la pantalla, pero sin un adulto que medie, ¿no? Sujetos que se constituyen en lo virtual sin legalidad adulta que ordene. Este sujeto hipermoderno, más conectado, más expuesto, más solo, ¿qué lazos arma? ¿Son lazos de consumo? Si todo se muestra, si yo muestro mi vida, el cuerpo del otro también es mostrable. Ahí se pierde la noción de intimidad. Y no hay tiempo para pensar porque hay escroleo, reacción, se comparte. La pausa reflexiva es improductiva. El algoritmo premia esto de lo inmediato. Estamos frente a la sociedad del rendimiento. El otro es competencia, contenido. No tengo tiempo para alojar el dolor. Tengo que producir y justamente la empatía es improductiva. Y esto me parece que es importante. Em, la virtualidad borra una ética que se cultiva desde la oralidad, la narración y la presencia efectiva. Hay una naturalización de la indiferencia. Ulloa plantea que la crueldad implica un dispositivo sociocultural. La crueldad aparece velada por el acostumbramiento. Convivimos cotidianamente con lo cruel, en complicidad. La crueldad se potencia y se instala como modo de segregación, de exclusión del otro. La extimidad transforma al otro en imagen y la imagen no me obliga éticamente. Apago la pantalla y se terminó. Veo todo el tiempo como imágenes violentas, crueles, y eso se naturaliza. Cuando la ética del semejante se especulariza, el otro se vuelve
un meme, un espectáculo. Y ahí no tengo nada que me dé culpa, ¿no? No tengo que pedir perdón a un meme, no hay un otro ahí real. Por eso a mí me gustaba pensar en estas cosas porque no se trata de que los chicos y las chicas sean malos o em, creo que un poco lo que viene faltando, que tenemos que preguntarnos es, bueno, ¿dónde estamos los adultos para poner legalidad frente a esto? ¿No? Sin legalidad simbólica, el grupo impone la norma y es reenviar, comentar, escrachar y se naturaliza. Em, bueno, ¿qué pasa con estos chicas y chicos y chicas sin ley? No tiene que ver con moralizar, con esto de, bueno, esto está mal, no alcanza. Sí se trata de construir legalidad, que alguien diga, esto tiene consecuencias y este es el daño. Ahí se rompe justamente la banalidad, ¿no? La tarea entonces es devolverle la cara al otro. Cuando el otro tiene cara, el chiste no es tan gracioso. Y acá me sirvo de un concepto de Silvia Bleichmar también que habla del tercero de apelación. Sí, bueno, me apuro. Esperen que voy a ver cómo... Bueno, ¿qué sería el tercero justamente de apelación? La ley. Eh, Para terminar un poco, yo quería traer estos conceptos para poder pensar qué es lo que está pasando y por qué estas cosas suceden como suceden. Y obviamente me parece importante que conozcamos cuáles son las leyes, cuáles son los recursos de los que tenemos y los pongamos al servicio de las chicas y los chicos y de todos los adultos también. ¿Por qué? Porque si yo no tengo un tercero de apelación, si no hay ley, lo que le pasa al otro no importa, pero lo que me pasa a mí tampoco. Y entonces ahí hay algo en relación al trauma, que es lo que plantea Silvia Bleichmar también, que el trauma no es solamente el hecho, sino es lo que queda a la intemperie, porque no hay nada que resguarde eso. Si yo no tengo a dónde ir a denunciar, si los adultos decimos esto son cosas de chicos, son pavadas, son cosas que pasan en lo virtual, bueno, ahí justamente lo que nosotras venimos diciendo y sostenemos es que la violencia digital es violencia. Entonces, darle dimensión de violencia es un paso, pero también recuperar la noción de tercero de apelación o de adulto o de cómo podemos, bueno, la ESI y la educación digital me parece que herramientas justamente que son imprescindibles y creo que este es el desafío, porque estas cosas suceden y van a suceder cada vez más, porque esto de que eso que aparece en las pantallas por momentos, por como la pago, parece que no es un otro y no es un semejante, entonces esto va a agravar un poco las cuestiones y se va a ver incrementado todo esto que tiene que ver con el odio y la crueldad. Pero además porque el mundo está de este modo y vemos todos los miércoles cómo le pegan a los jubilados, cómo le pegan a los discapacitados, vemos chicas apareciendo desmembradas en bolsas y apagamos el celular y decimos, esto ya no existe, ¿no? Entonces, creo que encuentros como estos donde nos permita construir herramientas, pero sobre todo para transmitir a las chicas y a los chicos, son importantes. Bueno, eso, medio rápido, pero... Bueno, muchas gracias por las intervenciones. La verdad que queríamos tener un pantallazo desde diversas disciplinas y proyectos que se vienen desarrollando de esta problemática. Y bueno, también ahora tener un espacio de diálogo. Muchas de las cosas que se dijeron tienen profundidad conceptual, pero también hay muchas herramientas y tips al alcance de la mano como para trabajar y llevarnos si tuviéramos preguntas. Em, También esto de la mezcla de las esferas que antes se pensaban separadas, digitales y del mundo real, que hoy ya están totalmente imbrincadas y que nos hace esto, dudar de hechos reales y asumir como verdades cuestiones que no lo son. Muchas gracias, Flor. Así que como que tenemos por dónde entrarle a estas especialistas para pedirles ayuda desde las preguntas. Así que doy la palabra y pasamos el micrófono. No sé si en la sala hay alguna pregunta ya y las preguntas de las sedes también. Vamos a estar atentas.
Así que adelante, ¿quién se anima primera? Aprovecho para mencionar que damos lugar acá y después vamos a dar lugar a las consultas de las sedes que se encuentran de manera virtual. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, súper enriquecedor todo lo que escuché. Mi pregunta es en relación a la primera intervención, porque se dijo que, si no entendí mal, la violencia digital o las situaciones de violencia que se dan en el ámbito digital no constituyen un delito, pero que son denunciables. En relación a eso, si se podía especificar un poquito más cómo se realiza una denuncia y si la policía de Santa Fe, en el caso nuestro, tiene algún tipo de capacitación para recepcionar las denuncias sin ejercer más violencia de la que sufren las mujeres cada vez que hacen denuncias. Bueno, em, hay un delito que es el grooming, que está regulado hace mucho tiempo ya en el Código Penal, que es una expresión de violencia digital. Em, Ese es el único delito que está regulado en el código y que puede ser denunciado, puede ser investigado penalmente, es investigado penalmente. Hay un montón de condenas de grooming. El grooming básicamente es contactarse con una persona menor de edad con los fines o con la intención de menoscabar la integridad sexual de esa persona. Eso es un delito y es denunciable penalmente. Las demás violencias digitales, por el momento, no constituyen delitos, pero sí constituyen violencias y como tal, como yo decía, hay algunas herramientas que se pueden utilizar que no van o que no son herramientas penales, sino que se puede acudir al tribunal civil, a los tribunales de familia, si existe un vínculo entre la víctima y el agresor, o a los tribunales en general de distrito, a los tribunales, como les decía, como la ley 26485, que es la que protege en estos casos, obliga a cualquier juez a intervenir, se podría acudir a cualquier juez en caso de que no conozcamos a los agresores. Si bien, como les explico, no son delitos, sí hay algo que esto, no sé si está bien lo que voy a hacer, pero se los voy a recomendar más como feminista que como abogada. La ley siempre va atrás de los fenómenos, ¿bien? Entonces, nosotras, por lo menos desde nuestro estudio y con mis compañeras militantes feministas, siempre, si hay una situación grave de violencia digital, hacemos igual la denuncia penal, previo a ir a la justicia civil. Muy probablemente, y esto siempre se lo tienen que explicar a las personas si le piden ayuda o se lo quieren explicar, muy probablemente esa denuncia termine archivada porque no hay un delito. Pero esas denuncias también sirven para construir estadísticas y luego respuestas o políticas públicas. Bien, quizás para la persona, por ejemplo, en el caso que yo expliqué, en el caso que yo expliqué de la chica a la que hostigaban digitalmente, esa denuncia penal no va a terminar en un juicio penal o en una investigación penal, porque no hay un delito, pero le sirvió como estrategia de comunicación para frenar la violencia. Entonces, hay que empezar a pensar creativamente, básicamente, porque la ley no está a la altura, ¿sí? Siempre se puede pedir, como herramienta, llévate eso, el cese de hostigamiento en el ámbito digital, en cualquier juez de familia civil o comercial, y se puede denunciar delitos contra la integridad sexual por medios digitales. Yo voy a complementar un poco desde el derecho penal. En nuestra legislación, en el 2008, se introdujo por la ley 26.388 15 figuras penales digitales, o sea, lo que llamamos delitos informáticos, más el grooming que luego se incorpora en el 131 del Código Penal.
Allí tenemos, digamos, una serie de delitos que son importantes. Por ejemplo, todo lo que es abuso infantil mediante exhibiciones digitales, eso está en el artículo 128 y es muy perseguido, no solo en Argentina, sino internacionalmente. De hecho que lamentablemente nuestro país es productor de muchos videos de abuso infantil. Todo eso se persigue y con mucho énfasis por los fiscales, que hay fiscales especializados y también las policías de investigaciones. Dentro de nuestra provincia tenemos la PDI, la Policía de Investigaciones, que está capacitada y dotada de herramientas tecnológicas bastante avanzadas, y también a nivel país, la doctora Dupuy, que es la fiscal de cibercrimen de Cava, de Ciudad de Buenos Aires, es la que distribuye dentro del país las denuncias que vienen del exterior. También tenemos otro tipo de daños, por ejemplo, virus, troyanos, todo lo que puede hacer normalmente daño patrimonial o de estafas. Ustedes saben que las ciberestafas están ahí a la orden del día para todos. Y bueno, todo lo que es datos personales que han sido vulnerados, también tiene su cobertura penal. Por ejemplo, se introducen datos personales en bases de datos violando, que ahí también se puede actuar, ¿no es cierto?, por la ley de protección de datos personales. O sea, hay una serie de herramientas también dentro del derecho penal que nos ayudan a actuar. Por eso, a los fines de la denuncia, en la provincia tenemos los centros territoriales de denuncia que están atendidos por abogados y abogadas que los van a atender muy bien y ahí es el lugar ideal, digamos, para hacer las denuncias. Y también el Ministerio Público de la Acusación tiene denuncias online. Y dentro de esas denuncias online hay una parte especial para violencia de género. Así que ahí se hace la denuncia, dentro de las 48 horas va a llegar a un fiscal esa denuncia, se pueden además subir videos, se pueden subir capturas de pantalla, así que con eso también tienen para poder tener más recursos, más todo lo que son, ¿no es cierto?, las asociaciones, los resortes municipales, provinciales que hay en todas las localidades. Así que no se queden con los problemas, lleven estos problemas a las personas que están más capacitadas para poder ayudarlas. No nos quedemos enrollando con el problema, sino que denunciemos para poder tener ayuda. Erika, antes que sigamos, quiero comentar, tenemos mensajes de Villa Ocampo, agradecidas desde el norte de la provincia por el abordaje de esta temática tan importante. También de la Comisión de Género, Federación Brigadier López en la ciudad de Santa Fe, agradecidas, nos agradecen a todas, muy interesante la temática, mencionan que no tienen preguntas, pero que van a seguir trabajando. Sí, desde acá también. ¿Una aclaración? ¿Sí? No, comentarles algo también, que en el gobierno de la provincia, en la página, en el apartado de Ley Micaela, hay una caja de herramientas donde está el manual sobre violencia digital, qué hacer, cómo acompañar. Así que también les invitamos a que puedan ingresar y leerlo, porque también es algo que tenemos ahí a mano. Muchas gracias. Justamente ese manual es el que fue objeto de estas capacitaciones que hubo con todos los agentes y las agentes del primer nivel de intervención, los municipios, bueno, también la gente de los servicios de justicia y las compañeras de ahí de la Secretaría de Género son las que estuvieron haciendo este curso que terminó, fueron 4 encuentros, 5 encuentros y terminó el 16 la semana pasada. O sea que el primer nivel de intervención está capacitado justamente en tomar todos estos casos de violencias digitales y nosotros, si queremos acceder al recursero, podemos
acceder. Ahora las que están inscritas le pueden pedir a Fernanda, nos mandaron las chicas, Pame nos mandó el manual, así que se los podemos socializar las que estén interesadas en un recursero. Yo lo que quiero aclarar, también agregar, que la provincia desde el año 2024 tiene la ley provincial que adhiere a la ley nacional, pero que avanza con algunas diferencias con respecto a las posibilidades de sanción, que no son del orden, pero que sí pueden llegar hasta el arresto. La ley Chachi. La ley La ley Chachi Chachi. Telesco, que también fue un caso, digamos, hablamos de Olimpia, de acá de la provincia de Santa Fe. Susana, si querés presentarte para las personas que están de manera virtual. Está hablando. Te habla Fernanda. La que estaba hablando es Susana Bartolomé. Sí, soy directora provincial en la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, junto con Pamela Rochi, que habló recién. Claro, las compañeras de género son las dos directoras provinciales que además se sumaban a la subsecretaria que estuvo en la presentación. Así que muchas gracias por acompañarnos también. ¿Preguntas? ¿Nuevas preguntas? Sí, tengo una consulta desde Román y además nos llega desde Avellaneda, de Gempia. Muy buena la charla y la información brindada, que están muy agradecidas. No sé si quieres que le demos la palabra a la gente de Román. Hola. Bueno, a ver si nos podemos comunicar. Sí, las escuchamos. No sé quién es la persona de Román que está queriendo hablar. ¿Se escucha? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Yo soy Luciana Engler, soy la jueza comunitaria de acá de Román y soy la que dicta las medidas justamente que dijo Dayana, creo que se llama, la primera chica que habló. Bueno, abogada, sí. yo justamente iba a agregar eso del grooming que no se había especificado, que el grooming sí es un delito, que es para menores, que sí hay que denunciar, que justamente acá nosotros me pasó a mí un caso donde muchas chicas eran acosadas virtualmente por una misma persona que iba cambiando de perfiles, fueron a comisaría, eso fue el año pasado, hicieron las denuncias, supuestamente no les toman las denuncias, porque en general algunos fiscales dicen no hay causa porque no hay delito, pero nadie les informó a esas personas que podían ir al juzgado a pedir una medida. Pues yo me entero por las redes, 6 meses después, porque publican diciendo que la justicia no les dio respuesta, que no fueron escuchadas, etcétera, etcétera, a lo que me comunico por la gente que publica, diciéndole al juzgado no fue nadie. Yo nunca tuve conocimiento por esa descoordinación que hubo en su momento. Ahora no lo tenemos, con la policía tenemos una coordinación en ese sentido, pero la importancia que tiene la capacitación de los funcionarios públicos, porque si esas personas hubieran sabido que podían ir al juzgado a pedir la medida perimetral, de obligarlos a borrar las cosas o lo que sea, porque ellas sí sabían quién era la persona. Y es acá, es una ciudad de 11.000 habitantes, se conocen todos. Pasa que yo me contacto con algunas de esas víctimas, las cito ahora, esta semana, para que vayan a hacer una medida. Bueno, no fueron. Entonces a veces pasa que tienen miedo también quizás, pero la importancia que tiene darles esas herramientas y que las quieran usar y que las usen, porque justamente al no ser un delito penal y a lo mejor no le van a tomar la denuncia, pero sí pueden hacer esas medidas. Es muy importante, y como dijo también Dayana, al tener la medida judicial, incumplir una orden judicial sí es un delito, que después sí puede ser esa persona perseguida penalmente. Eso por un lado, la importancia que tiene esas capacitaciones, aunque sea básicas, como la ley Micaela, que la ley Micaela después no se actualizó para todos los funcionarios. Tampoco sé si se controló la exigencia que todos la tengan. Esto de la ley Olimpia, yo te puedo asegurar que el 90% de los funcionarios que están en las policías no lo saben. O sea, salvo las mujeres, las que están en género y todo lo demás, pero en general no lo saben. Eso por un lado. Y después por otro, la ambigüedad que yo veo en cuanto a la tecnología, lo que pasa con los niños, niñas y adolescentes, es que por un lado en la escuela les prohíben los celulares, les prohíben esto, pero por otro lado, el estudio, las carreras, el trabajo, te va exigiendo a vos tener tecnología. Entonces, ¿por qué no hay políticas de Estado, de educación, de los ministerios de educación, llámese provinciales, nacionales, para usar bien esas tecnologías y que ellos tengan herramientas para un trabajo, para un estudio, para lo que sea el futuro, bien utilizadas?
Porque por un lado, no tienen computadoras en las escuelas públicas no tienen, y las privadas la mayoría tampoco, si no tienen herramientas, no tienen educación informática, es la verdad. Entonces, ¿cómo nosotros a los chicos le exigimos después que hagan un PowerPoint para un trabajo? Me pasó con mi hijo. No pueden tener computación, no tienen acceso en la educación, pero les exigen que hagan un trabajo en PowerPoint. Entonces, a ver, esa ambigüedad creo que es importante que desde el Estado se eduque digitalmente a todos por igual, tener una misma mirada, una misma bajada de línea a todas las escuelas y las herramientas, porque los chicos no van a dejar de usar la tecnología. El tema es cómo la utilizan. Y bueno, así que quería hacer ese aporte que me parece que si alguien tiene, no sé si hay algún proyecto de legislación o algo, o político en la provincia, pero sí esa importancia de que desde las escuelas, desde chicos, ellos empiecen a aprender esas herramientas. Así que bueno, eso quería decir, y acá, gracias a Dios, acá en Román, nosotros tenemos un trabajo organizado en tema de las violencias y en la violencia digital también, pero tiene mucho que ver con lo que decían, las capacitaciones. Así que bueno, gracias. Bueno, muchas gracias por la intervención. Sí, es cierto que en materia de educación y tecnología hay muchas discusiones. Al principio que empezó la digitalización, todos los países se subieron rápidamente a tener pantallas en las aulas y hoy los países que más están a la vanguardia en las cuestiones de educación y pedagogía están volviendo a sacar las pantallas al menos de la educación primaria porque cada vez hay más evidencia de los problemas que tiene el uso ilimitado a la hora de los procesos de los aprendizajes. Creo que es una discusión que no está saldada todavía, pero que hay mucha evidencia en la etapa primaria que la lectoescritura, por ejemplo, las famosas tertulias literarias, la discusión, la lectura en voz alta, constituyen una forma no solamente de aprender el contenido, sino de formarnos en cómo pensar y cómo entender. Y por eso también se ha puesto énfasis recientemente en volver a aulas sin celulares. Y también por la cuestión de la socialización en los recreos, que muchos niños no salían a los recreos y se quedaban con las pantallas. Bueno, todo eso forma parte de un debate, de una discusión, claramente está en curso, también para los adultos mayores. Hoy hay evidencia de que se recupera hasta un 30% de memoria cuando se dejan los celulares de lado en personas adultas mayores que empezaban a tener deterioro en algunos indicadores de memoria, como por ejemplo, cuando vos estás haciendo algo, te hablan, te distraen y se va la distracción, acordarte qué estabas haciendo. Bueno, eso mejora cuando se alejan las pantallas. O sea, empieza a haber un cúmulo de evidencia que los educadores, los investigadores están empezando a tomar y están viendo cómo lidian con eso, porque por otra parte nuestra vida está mediada por las pantallas. Hay algunos otros que dicen que tenemos que, ya somos esclavos de las pantallas y que ya nos tenemos que entregar. Pero bueno, esas discusiones están en este momento teniendo lugar. No tenemos la respuesta como humanidad a todas esas interrogantes. Le paso la palabra a la próxima pregunta. Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, mi nombre es Nati, soy de Redcard, de una cooperativa de soluciones IT. Acá está mi compañera Cian. Primero que nada, felicitarlas por todas las herramientas en la preparación en cada charla. Me parece que una muchas veces piensa que tiene todos los recursos para afrontar esta vida adulta, nueva, y te encontrás con nuevos desafíos. Y me parece que la idea y abrirse el aprendizaje constante de nuestras profesiones, bueno, yo soy community manager, pero también estudié en la carrera de comunicación y en el profesorado ahí de la UNR, ahí está Camuso, cursé con Camuso. Eh, ¿Cómo? No, si no hablaba ya. eh, tenía muy buenos horarios para cursar, pero en esto de pensar la violencia digital, me parece que hay cosas, como así decía Erika, que están en debate,
pero también está en encontrarnos. Yo creo que acá, en estos espacios donde charlamos, más allá que nombremos determinada ley, también hay que pensar cómo se implementa, qué presupuesto tiene, qué otros profesionales escuchamos a la hora de la implementación. Yo tomaba, bueno, vos podés trabajar tranquilamente con Redhar y Redhar podía trabajar tranquilamente con la UNR y así poder conformar una red en la cual la eficiencia de esas herramientas sean totalmente aplicables. ¿Por qué? Más, y acá no, para también sacar la romantización sobre las leyes y las soluciones, cómo se dan, me parece que hoy en día las mujeres y disidencias estamos en una situación totalmente desfavorable. Como bien vos lo nombrabas por la situación nacional, e incluso cómo se piensan esas nuevas herramientas que incluso no son totalmente soberanas, no son de Argentina, están pensados en otro modelo y arquetipo y estereotipo de persona que no es argentino ni latinoamericano. En base a esa consigna, esa problemática, bueno, nosotros acá como profesionales, y yo entiendo que acá, y acá me lo he venido a decir, somos vanguardia en relación a pensar estas nuevas dinámicas que nos ayuden, bueno, a transformar el mundo. O sea, permitime soñar. Pero sí, a mí me parece que hay que rever, repensar, ir a buscarnos de nuevo nuevamente para empezar a generar estas nuevas dinámicas. Y yo me quedo con lo que hablaban con esto de las infancias y las adolescentes. Para mí la violencia digital, como profe, ¿no? También hay que pensarla de forma transversal, porque también cuando sos grande pasás violencia y capaz que a una vez, bueno, y lo dejas pasar, ¿viste? Pero también sufrís la violencia y capaz que no haces la denuncia, no llegas a hacerlo por una cuestión de que, bueno, soy adulta, capaz que no tengo los derechos necesarios para hacerlo. En eso, pensar la violencia digital de una forma transversal que nos afecta a todas las edades, así como se empezó la ESI. Para mí el camino de la ESI, de cómo se fue tomando las escuelas y las buenas prácticas que nos enseñaron que nuestros cuerpos eran nuestros, que la decisión de la mirada ajena, de cómo iba a estar insertada en las escuelas o en estos espacios más institucionales que eran transversales a la sociedad, me parece, hubo una avanzada. Y también una avanzada para las estudiantes universitarias en la cual hacíamos la perspectiva de género o la gráfica una perspectiva de género con los lentes violeta y que había muchas cosas que no sabíamos y hay muchas de nosotras militábamos. Y también encontrarte con el otro. Entonces, capaz que no es un interrogante, sino es una propuesta a pensar de cómo trabajamos de forma intervincular y cómo también pensamos estas herramientas que sean nuestras en cuestión de soberanía, porque también un desagüe, o sea, no quiero profundizar sobre ese tema, pero tampoco no solo podemos discutir la perspectiva de género sin discutir la situación nacional y cómo cada vez se financia más nuestros recursos y también los espacios de debate donde se generan el pensamiento crítico como la universidad. Así que bueno, celebrarlas, felicitarlas, tremendas profesionales y bueno, nada de eso. Bueno, muchas gracias. ¿Hay algunas preguntas más en las sedes? No. Simplemente agradecimientos, que disfrutaron la charla, que están debatiendo, recién me decían en Villocampo, así que están muy agradecidas por haber podido participar. Antes que cierres, Luna Ferrari, de parte de la Comisión de Género del Polo Tecnológico Rosario, le va a ser entregado unos pequeños. Ay, bueno, muy bien, Luna. Ah, para mí también. Ah, no. No, perdón. Bueno, agradecerles primero por la conversación, por este debate súper interesante. Bueno, al inicio de la charla, Fede mencionaba un poco todo el trabajo que venimos desarrollando desde la Comisión de Género del Polo y en conjunto con Provincia también se vienen realizando diferentes actividades. Para nosotras es, muy bien lo dijo Nati hace un momento, es fundamental estos espacios de encuentro y bueno, cada vez somos más las que se acercan a este tipo de charlas y actividades que venimos organizando. Así que bueno, este es un detalle, un presente. Así que muchas gracias por participar y espero que sigamos siendo más en esta lucha que sobre todo es colectiva. Bueno, Luna, muchas gracias, Luna. Mencionamos que Florencia, que también integra la comisión, hoy no pudo venir, pero siempre también está al lado nuestro organizando. Muchas gracias a todas y las esperamos la próxima, que no sabemos cuándo va a ser, ya se van a enterar. Síganos, sigan Ciencia Santa Fe, sigan Género Santa Fe y sigan al Polo Tecnológico de Rosario, las redes, ahí va a estar todo cargado.
Muchas gracias.